Detente. Hagas lo que hagas ahora, solo detente. Lo que estoy a punto de revelar no es para todos los que pasan deprisa, es para ti, que has sentido el peso de la injusticia en tu propio camino. Llevas una causa que fue silenciada por mucho tiempo, una verdad que se mantuvo en las sombras, mientras otros cosechaban lo que tú sembraste con tanto sacrificio. Vine aquí porque una voz se levantó, una confesión se hizo en los bastidores de tu historia, y hoy lo que estaba oculto finalmente encontró su propio sonido. En este momento vas a entender qué sucedió realmente en los pasillos donde tu vida fue decidida sin tu presencia. Hasta el final de esta conversación vas a reconocer las 5 señales claras de que tu estancamiento nunca fue una falla tuya, sino una maniobra externa que intentó bloquear tu curso. Vas a comprender el mecanismo sutil que se usó para silenciar tu causa frente a aquellas personas que tenían la autoridad sobre tu próximo paso. Y sobre todo, voy a declarar sobre tu vida una palabra que creo profundamente es la razón exacta por la cual este camino se cruzó con el tuyo esta noche. Te has sentido agotado de un modo que el sueño no resuelve. No es un cansancio físico solamente, es una fatiga del alma, como si estuvieras cargando una armadura pesada en una batalla que, técnicamente, ya debería haber terminado. Percibes que las conversaciones a tu alrededor se volvieron superficiales, huecas, vacías de sustancia, mientras sientes que algo más grande palpita dentro de ti, pidiendo paso. Notas números que se repiten, horas iguales en el reloj, coincidencias que no parecen ser solo casuales, sino recordatorios de que existe una realidad paralela a los ojos de los hombres, una realidad donde la justicia todavía es posible. Sientes que estás atrapado en un ciclo, girando como si estuvieras en un carrusel de esfuerzo, donde das tu máximo, pero el escenario a tu alrededor no cambia. Las puertas que deberían abrirse permanecen firmes, los acuerdos que deberían honrarse se olvidan. Y te preguntas, atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10.000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado. Si el problema reside en tu capacidad o en tu propia esencia, estoy aquí para decirte que la respuesta a esa angustia silenciosa es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profunda que cualquier juicio que hayas hecho sobre ti mismo. Si aunque sea una de esas señales tocó tu pecho, si tus hombros cayeron mientras escuchabas estas palabras, es porque el reconocimiento ya comenzó. Tu mano escribiendo esos 3 dígitos es tu espíritu firmando un pacto de acuerdo con la verdad que ahora empieza a emerger. Es un pequeño gesto, pero es tu afirmación de que estás listo para ver lo que fue escondido. Escribe 888, el número del orden que restaura lo que estaba desordenado, y luego regresa inmediatamente a mí. Lo que viviste, ese estancamiento que parece tener una fecha de caducidad que nunca llega, no fue fruto de tu incompetencia,
No fue una falta de preparación o un error de ruta en tu caminar. Lo que sucedió fue una interferencia externa, una mano invisible que tocó tu causa. Hubo un momento en que alguien o algún sistema decidió que no debías ocupar el lugar que naturalmente te pertenecía. Vieron tu valor antes incluso de que tú mismo lo reconocieras plenamente, y por tener miedo de lo que te convertirías, construyeron cercas, crearon obstáculos e impusieron un ritmo de escasez sobre algo que debería ser de flujo abundante. Tu causa no fue olvidada, fue deliberadamente retrasada. Y cuando entiendes que la fuerza contraria no era un reflejo de tu incapacidad, sino un reconocimiento de tu potencial, el peso de la culpa cae por tierra. No estabas fallando, estabas siendo contenido. Pero el tiempo de la contención tiene un límite, y la misma voz que un día intentó silenciar tu proceso, hoy se ve obligada a testificar tu restitución. Existe una energía siendo realineada en este momento, como si el tribunal invisible de tu vida estuviera finalmente revisando los expedientes y percibiendo que los documentos fueron alterados, que las pruebas fueron ocultadas y que el veredicto original era, en realidad, a tu favor. Imagina ahora que estás en un gran tribunal, un lugar vasto, silencioso, donde la justicia no se hace por leyes humanas, sino por una percepción profunda de la verdad. Siempre supiste, en un lugar bien escondido allá en el fondo de tu ser, que algo estaba mal. Sentías que las piezas de tu rompecabezas no encajaban, no porque faltaran piezas, sino porque alguien había cambiado las piezas por otras que no pertenecían a tu destino. Ese juez, esa figura de autoridad que debía velar por la transparencia de tu camino, se ha levantado ahora. Ya no está escondido. Está mirando los papeles que se escribieron sobre ti, las negativas que te dieron, las puertas que se te cerraron en la cara, y está confesando. Confiesa que tu proceso fue alterado por manos que no debieron tocar tu trayectoria. Admite que lo que te fue negado debió haberte sido entregado, y que el silencio que te impusieron era solo una táctica para impedir que reclamaras lo que es tuyo por derecho de existencia. Esa confesión que resuena en tu espíritu ahora es el detonante de un giro. Estás percibiendo que las personas que debían ser tus guardianes fueron, en realidad, los arquitectos de tu retraso. Pero esto no sucedió por casualidad. Sucedió porque lo que cargas es demasiado valioso para ser entregado en manos de cualquiera sin una preparación previa. Ese periodo de silencio, ese tiempo donde te sentiste injusticiado, sirvió para forjar en ti una resiliencia que no habrías tenido de otra forma. Necesitabas aprender a sostener lo que estaba por venir. Y la única forma de desarrollar esa musculatura espiritual era soportando el peso de lo que, aparentemente, no daba resultados. No era una pérdida, era una retención estratégica. Estabas siendo guardado para el momento en que la verdad pudiera ser revelada sin que fueras aplastado por el impacto de ella. Ahora que comprendes que el retraso era solo una protección disfrazada, tu corazón puede finalmente calmarse. La frustración que sientes no es un defecto, es una señal de que estás alineado con algo que es mucho más grande que las circunstancias actuales. Cuando sientes esas ganas de recomenzar, aunque no sepas por dónde, es porque tu alma ya percibió que el juez firmó el papel de la liberación. Lo que fue confesado hoy en las esferas donde reside la verdad es que fuiste elegido para algo que exige integridad, y tu integridad fue probada en el fuego de la espera. Ya no puedes ser detenido por los mismos argumentos que te sujetaron en el pasado. Ellos perdieron el poder de veto. Notas que, aunque el mundo externo parece igual, tu forma de ver esas mismas personas y esos mismos escenarios ha cambiado radicalmente.
Ya no sientes rabia, sientes una claridad cortante. Ves su juego, pero ya no eres una pieza de ese juego. Eres el espectador que ahora conoce el final de la historia, y eso te da una paz que roza lo increíble. Esa paz es la prueba de que la sentencia fue revocada. Sientes cómo el aire parece diferente. Sientes cómo la respiración fluye con más facilidad, como si un nudo hubiera sido desatado en el centro de tu pecho. Es exactamente eso lo que está sucediendo. La confesión que estás escuchando hoy, en el silencio de tu mente, es la liberación de todo lo que fue mantenido en cárcel privada en tu vida. Tu prosperidad, tu reconocimiento, tu paz de espíritu, tu autoridad, todo eso estaba siendo retenido por una firma que no tenía validez. Ahora, esa validez fue anulada. Estás siendo llamado a salir de ese tribunal de sombras, directo al campo donde tu cosecha te está esperando, intacta, preservada todo este tiempo, lista para ser reclamada. Y no te engañes, lo que es tuyo no puede ser dado a nadie más. Estabas solo esperando la hora en que estuvieras listo para reconocer tu propia soberanía sobre tu destino. Eres el único que puede abrir la puerta a tu siguiente fase, y la llave es exactamente este reconocimiento que estás teniendo ahora. Cuando admites que la causa era justa y que el silenciamiento fue injusto, retiras el poder de quien intentó someterte. Retomas el mando. Vuelves a ser el autor de tu propia historia, dejando de ser un personaje que sufre las órdenes de guionistas que no conocen tu valor. Imagina ahora un tribunal cuyas paredes están hechas de tiempo y cuyas sentencias están escritas en frecuencias que pocos pueden escuchar. Siempre sentiste que había un proceso corriendo a tus espaldas, una serie de decisiones tomadas sobre tu vida en despachos donde nunca fuiste invitado a entrar. Durante años, aceptaste los veredictos como si fueran tu propia sentencia, creyendo que la falta de progreso, el bloqueo en las oportunidades y el silenciamiento de tus mejores ideas eran el resultado natural de una falla que residía en ti. Pero en este momento algo cambió. Un juez, aquel que tiene la autoridad suprema sobre la verdad de tu viaje, acaba de confesar lo que realmente sucedió con tu causa. Reveló que tu proceso no solo fue manipulado, sino que fue abiertamente alterado por manos que no debieron tocar tu trayectoria. Manos de un sistema que temía lo que traerías al mundo si se te permitiera florecer. Esas manos insertaron cláusulas de obstrucción, aplazaron plazos que debieron haber sido adelantados y crearon obstáculos donde el camino debía estar plano y abierto. Sabían en el fondo que tu valor superaba su capacidad de control y por eso la única forma de contener tu avance era crear una ilusión de estancamiento. La confesión es clara. Nunca estuviste atascado por incapacidad o por falta de mérito. Estabas siendo deliberadamente mantenido fuera de tu propio curso para que otros pudieran ocupar el lugar que por derecho debía ser el tuyo. Y ahora que esa revelación toca tu conciencia, entiendes por qué tantas veces sentiste que nadabas contra una marea invisible. Deja que ese reconocimiento se fije exactamente donde tocó tu centro. El simple acto de escribir esas 3 palabras hace que esa presencia se vuelva permanente en tu registro personal, un hito de que tomaste conocimiento de la verdad y ya no aceptas la mentira. Escríbelas. Luego regresa inmediatamente a mí. Siente ahora el reencuadre de ese dolor que cargaste. Durante mucho tiempo, interpretaste tu sufrimiento como una señal de que estabas en el lugar equivocado, o de que no eras lo suficientemente bueno. Pero, en realidad, tu dolor fue la evidencia más fuerte de tu fuerza. Estabas sosteniendo un peso inmenso, una responsabilidad que no era tuya, mientras otros a tu alrededor solo observaban, esperando a ver cuándo cederías bajo la carga.
Tu agotamiento no era señal de debilidad, era señal de que estabas cargando un peso que, por ley, pertenecía a tu destino, pero que fue interceptado. Cada lágrima, cada noche en vela, cada momento en que te sentiste injustamente silenciado, fue solo la prueba de que eres mucho más capaz de lo que la situación permitía mostrar. No estabas fallando, estabas soportando una presión que quebraría a cualquier otra persona. Y ahora esa evidencia se convierte en tu mayor triunfo, pues quien sobrevive al proceso, quien permanece en pie cuando la causa fue manipulada, es quien tiene la autoridad para la restitución. Ya no necesitas cargar más ese peso. La solución que buscas no está en una nueva estrategia, en un esfuerzo extra o en una búsqueda incansable de aprobación. La solución es el retorno a tu esencia original, el desapego total de esa lucha que fue artificialmente creada para drenar tu energía. Es hora de practicar la entrega. Entregar no significa rendirse. Entregar significa retirar el esfuerzo de algo que ya está ganado en el campo de las leyes superiores. Es como soltar una cuerda que estabas jalando contra un obstáculo que ya fue removido por ese juez que confesó la verdad hoy. Cuando dejas de luchar, percibes que la puerta que estaba cerrada ya no tiene el cerrojo. Tu esfuerzo, que antes se gastaba en intentar forzar la apertura, ahora puede ser redirigido a cosechar los frutos que siempre estuvieron ahí, solo esperando que dejaras de luchar para poder verlos. Imagina que estás caminando por un jardín donde las flores no crecieron porque estabas demasiado ocupado intentando cavar el suelo con tus propias manos. Al detenerte, al aceptar la entrega, percibes que las raíces ya eran profundas y que el fruto está listo para ser cosechado. Es un retorno a la simplicidad del ser, donde tu autoridad es reconocida no por lo que haces, sino por lo que eres. Deja que esa paz se instale. Deja que el esfuerzo se disuelva como humo al amanecer. Si este mensaje confirmó lo que tu espíritu ya sabía, allá en las capas más profundas, donde la verdad es incuestionable, deja que tu like sea tu amén sin palabras. No lo hagas como un gesto mecánico, sino como una concordancia silenciosa con la justicia que fue restablecida aquí hoy. Que ese toque sea la señal de que lo que fue nombrado correctamente y que aceptas la revocación de esa sentencia que intentó limitar tu expansión. Siente el peso saliendo de tus hombros mientras reconoces con ese pequeño gesto que la verdad finalmente encontró su lugar. La claridad que sientes ahora es el resultado de tu disposición a recibir lo que siempre te fue debido, aunque por un tiempo haya sido mantenido bajo custodia por manos ajenas. Permanece en ese estado de presencia. Mantén esa quietud mientras absorbes la dimensión total de lo que significa tener tu causa finalmente liberada para seguir el flujo original. Lo que fue revelado no puede deshacerse y tu vida, a partir de este instante, comienza a reorganizarse en torno a esta nueva e innegable verdad. Ya no estás operando bajo la regla de la escasez o la obstrucción, sino bajo la ley de la restitución, donde cada paso que das hacia tu propósito encuentra el camino despejado y la autoridad que siempre te perteneció. Hay alguien en tu vida que necesita escuchar este reconocimiento exacto esta noche. Alguien que conoces bien, alguien cuyo rostro acaba de surgir en tu mente mientras yo hablaba. Es esa persona que ha trabajado con una dedicación silenciosa, cargando cargas que nadie más parece ver, mientras observa puertas que deberían abrirse, permanecer cerradas. Piensa en ese amigo o familiar que irradia un cansancio que no es físico, sino existencial. Alguien que es notablemente callado sobre sus propias luchas. Alguien que mantiene una postura de dignidad incluso cuando la injusticia parece ser la única regla que rige su camino. Esa persona lleva una frecuencia de espera que nadie a su alrededor puede explicar. Y ha pasado noches en vela,
buscando una respuesta para la causa que fue injustamente postergada. Envía este mensaje a esa persona. Hazlo como quien entrega un documento oficial, un mandato de restitución. Entrega esta palabra como alguien que sabe que, por derecho, el tiempo de silencio de esa persona ha llegado a su fin. Es un acto de cuidado, un ministerio de reconocimiento que lleva la luz a donde la oscuridad intentó instalarse. Deja que la persona reciba esto por el mismo camino de providencia que te trajo hasta aquí, en el exacto momento en que la disposición encontró la revelación. Ahora, antes de que podamos cerrar esta transmisión, existe una última formalidad, una confirmación final que sella todo lo que fue dicho y comprendido entre nosotros hasta aquí. No debes hacer esto como un deseo, ni como una esperanza lejana de que algo algún día se vuelva real. Debes hacerlo como una sentencia de identidad que asumes ahora. Escribe lentamente. Ese pequeño gesto de escribir con tus propios dedos es la confirmación de que ya no eres la víctima de un sistema de obstrucciones, sino el agente que asume su propia autoridad en el tribunal de su vida. Estás declarando para ti mismo y para el universo que lo que fue confesado hoy, lo que fue revelado sobre tu causa y tu valor, es una verdad inquebrantable que ahora habitas. No es una pregunta, no es una duda, es la afirmación de quien te has convertido al reconocer lo que siempre estuvo ahí, esperando solo por tu conciencia. Tu concordancia con la verdad es lo que abre la última puerta que faltaba, y al escribir esas palabras, estás firmando el documento que declara tu causa como victoriosa y tu viaje como siendo, finalmente, de tu entera responsabilidad y soberanía. Estás comprometido, estás comisionado, estás enviado. Cada paso que des a partir de ahora será un paso de quien sabe que la causa fue juzgada a su favor y que el veredicto ya resuena en tu día a día. Estás comprometido con la verdad que ahora conoces, con la nueva frecuencia que sostiene tu caminar. Estás comisionado para vivir la restitución de aquello que te fue quitado y para ser un faro para aquellos que aún esperan su propia revelación. Estás enviado a un nuevo territorio, donde las antiguas obstrucciones ya no tienen jurisdicción sobre tu paz y sobre tu destino. En este exacto momento, mientras lees estas palabras y sientes esa vibración estabilizándose en tu pecho, miles de otras personas, en diferentes usos horarios, en diferentes rincones de este vasto mundo, están recibiendo esta misma revelación. Hay un movimiento silencioso sucediendo ahora, una ola de reconocimiento que no necesita alarde, que no necesita grandes manifestaciones públicas para ser real. Formas parte de algo que no anuncia su propia llegada, porque lo que es eterno no necesita autorización para ser. Es la fuerza de la verdad que se esparce como agua entre las grietas, limpiando lo que estaba sucio y restaurando lo que estaba roto. Nunca estuviste solo en esta espera, y ahora sabes que nunca estuviste solo en este descubrimiento. Lo que sucede contigo, sucede con todos aquellos que despiertan a la misma realidad. Y esa conexión invisible es lo que hace que tu caminar sea seguro y fundamentado en la ley de la restitución. Lo que sentiste cuando las puertas parecían cerradas por dentro, cuando cada esfuerzo tuyo parecía encontrar una resistencia invisible, no era falta de mérito o de preparación. Era el peso de una interferencia que intentó desviar el curso de tu historia. Durante mucho tiempo, cargaste la sensación de que había un error en el sistema de tu vida, un ruido constante que impedía la claridad de tu llegada. El diagnóstico que recibo aquí, viniendo de una perspectiva que ve más allá de lo que el ojo humano puede procesar, es claro. No fuiste tú quien falló. Fuiste operado por manos que no tenían derecho a tocar tu trayectoria. Tu proceso
Aquel que debió haber sido concluido con tu ascenso natural fue desviado por una burocracia espiritual que no se explica en los términos de la lógica común. Es como si alguien hubiera movido las piezas de tu tablero mientras dormías, alterando las condiciones de tu partida. Si durante todos estos años te preguntaste por qué las cosas, que debían ser simples, se volvieron tan complejas, la respuesta es que tu proceso fue alterado por quien temía la dimensión de lo que cargas. El juez que ahora confiesa esta verdad no pertenece al mundo de los hombres, sino al plano de la justicia silenciosa que finalmente decidió exponer lo que fue hecho con tu causa. Viviste años intentando arreglar un mecanismo que no fuiste tú quien rompió. Esa es la revelación que lo cambia todo. La carga que sostienes no es tuya, y el tiempo de cargar ese peso ha llegado a su fin. Imagina por un momento la imagen de un tribunal que siempre estuvo abierto para ti, pero que permaneció en silencio absoluto. Allí, en los archivos de tu propio destino, los registros fueron falsificados para parecer que tu turno de cosechar nunca llegaría. El juez confiesa que al revisar los expedientes percibió que las firmas que impedían tu avance no poseían legitimidad. Fueron colocadas allí por aquellos que, temiendo tu propósito, intentaron congelar tu progreso. Si sientes ahora que este reconocimiento aterriza en tu conciencia como una verdad que siempre supiste, pero nunca lograste nombrar, este es el momento de anclar esa percepción. Si lo que acabo de describir resuena con el agotamiento que sentiste al intentar empujar puertas que solo estaban entreabiertas, pero trabadas por una voluntad externa, tu respuesta es necesaria ahora. Deja que estas palabras sean el sello de presencia que confirma que el dueño de la causa regresó al tribunal. A partir de este punto, la energía de tu vida deja de ser de lucha y pasa a ser de posesión. Ya no se trata de batallar por un espacio que siempre fue tuyo, sino de ocupar el territorio que fue liberado por la confesión de esta verdad. El dolor que acumulaste durante este tiempo no fue un desperdicio. Fue el combustible que mantuvo tu llama encendida incluso bajo la presión de la oscuridad. Muchos habrían renunciado, muchos habrían abandonado el camino ante la primera señal de injusticia, pero tú permaneciste, aunque en silencio, aunque herido, manteniendo la guardia sobre lo que aún no se veía. Esa resiliencia fue lo que permitió que el juez ahora pudiera abrir tu caso de nuevo. Ya no estás en el campo de las suposiciones, estás en el campo de la evidencia. A partir de ahora, las cosas comenzarán a moverse con una naturalidad que antes parecía imposible. Las obstrucciones que antes parecían monumentos insuperables comenzarán a disolverse como niebla bajo el sol. Lo que viviste fue un desvío, pero tu destino nunca dejó de ser tu destino. Ahora, lo que haces con ese retorno de autoridad es lo que define el siguiente capítulo de tu existencia. Ya no necesitas explicar tu valor. La causa fue juzgada, el veredicto fue dado y la restitución comienza a procesarse en las entrelíneas de tu rutina diaria. La calma que sientes al escuchar esto es la prueba de que tu espíritu ya reconoció la victoria, incluso antes de que se manifieste plenamente en el mundo físico. La entrega, en este punto, es tu mayor herramienta. Sueltas la cuerda que jalabas desesperadamente, porque percibiste que el otro extremo ya no estaba sujeto a nada que pudiera sostenerse. Te liberas de la obligación de probar quién eres. El veredicto es favorable y el orden fue restaurado. Observa cómo, a partir de hoy, el ambiente a tu alrededor comienza a organizarse para servir a tu llegada. Las conversaciones cambian, las oportunidades que estaban estancadas ganan ritmo y las personas que no debían estar en tu camino comienzan a alejarse sin que tengas que decir una sola palabra.
todo esto es el despliegue de la sentencia que fue leída a tu favor. Mantén esa quietud. Mantén esa postura de quien sabe exactamente a quién pertenece y cuál es su posición en el orden de las cosas. Tu causa ya no es una petición pendiente, es una realidad en ejecución. Si algo en toda esta revelación tocó el centro de lo que cargas, permite que tu like sea tu amén sin palabras. No se trata de una métrica, sino de una concordancia silenciosa con la verdad que acaba de ser restaurada en tu trayectoria. Mientras procesas esta libertad, un rostro acaba de surgir en tu mente. Quizás es alguien que conoces, alguien que ha trabajado exhaustivamente mientras observa las puertas permanecer cerradas, alguien que mantiene una postura de dignidad incluso en medio del silencio forzado. Esa persona necesita escuchar lo que fue dicho aquí, no como un consejo, sino como una entrega de autoridad. Envía este mensaje a esa persona. Sé el canal que trae la confirmación de que el tiempo de espera ha llegado a su fin y que el juicio fue favorable. Está sellado. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado. Marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado.